Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre lo que hicimos en el laboratorio de química de CCH Oriente. El experimento trató sobre la destilación de una mezcla de hidrocarburos. Mi nombre es Keren y mi equipo está conformado por Samantha y Rocío. Bueno, para empezar con el tema, nosotros vamos a definir los conceptos que utilizamos, qué se hizo en el laboratorio, el desarrollo del experimento, las conclusiones y finalmente el aprendizaje. Pero les mencionaré acerca de lo que el profesor nos brindó para iniciar con el experimento. La refinación del petróleo crudo se realiza en columnas de fraccionamiento, llamadas así porque de ellas se extraen a diferentes alturas las fracciones que la forman según su punto de ebullición, el cual está relacionado con el número de átomos de carbono que contienen los hidrocarburos. La definición de los conceptos utilizados. Uno de los principales conceptos de los que hablaremos es el petróleo. El petróleo se puede definir como una sustancia compuesta por hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos. Como sabemos, México es uno de los principales productores de petróleo. Ocupa mundialmente el 8º lugar en reserva probadas de petróleo y el 10º en reserva de gas natural. El petróleo es una de las principales fuentes de energía y materia prima más importantes de todo el mundo, y para la refinación del petróleo crudo se realiza en columnas de fraccionamientos llamadas así porque de ellas se extraen a diferentes alturas las fracciones que la forman según su punto de ebullición, el cual está relacionado con el número de átomos de carbono que contienen los hidrocarburos. Definición de gasolina. La gasolina es un combustible hecho a partir de la mezcla de diversos líquidos que son inflamables y volátiles. Se obtiene por medio de la destilación del petróleo en bruto o crudo de petróleo. La gasolina se usa ampliamente como combustible para los motores de combustión interna, aunque también tiene uso como disolvente. En tanto combustible, la gasolina es uno de los más utilizados a nivel mundial, ya que la mayor parte del parque automotor la requiere. Sin embargo, la gasolina es un combustible contaminante, razón por la cual hoy en día se estudian diferentes alternativas para su sustitución. Características de la gasolina. La gasolina es un hidrocarburo producido a partir del petróleo crudo. Es inmiscible con el agua y no se mezcla con agua en ninguna concentración. Tiene un punto de inflamación de aproximadamente menos 45 grados Fahrenheit, variando con el índice de octano. Una de las características más importantes es su índice de octano, pues una gasolina será mejor cuando mayor sea su número de alcanos ramificados, y para ello se somete a un reformado a presiones elevadas y con catalizadores de platino. Pasa que el petróleo es conocido como el oro negro. Tras el proceso de refinamiento, el resultado final de la gasolina deja un líquido semitransparente, de color verde o amarillento dependiendo de los ojos. Propósitos. El propósito principal de este experimento es poder destilar una mezcla de hidrocarburos basados en las diferencias de los puntos de ebullición. Esto lo iremos viendo a lo largo del experimento y el video. Objetivos del experimento. La finalidad de este experimento es poder observar los diferentes cambios de la gasolina mediante el método de la destilación. Además, también poder observar cuáles son las gasolinas que no se destilan y querer saber el porqué del mismo. Ventajas. Una de las principales ventajas es que ahora podemos realizar el experimento en el laboratorio de la escuela. Además que contamos con la presencia del profesor y él podrá asesorarnos mejor si es que cometemos algún error o hacemos algún paso incorrecto. Nos dio experiencia acerca de cómo montar la base para el experimento y pudimos notar cómo podemos identificar los diferentes tipos de petróleo conforme el olor. Desventajas. Consideramos que algunas desventajas de realizar este experimento principalmente son que nunca habíamos trabajado con el material que se nos proporcionó en el laboratorio. También tuvimos que armar todo desde cero para poder realizar la destilación de los gases, así como trabajar en equipo y tener buena organización y coordinación. Competencias. Principalmente tendríamos que armar el dispositivo desde cero. Además, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de checar los tiempos y la temperatura para ver en qué momento se empieza a destilar las gasolinas. También tenemos que hacer
un buen reporte experimental, así como la organización para el trabajo en equipo. A continuación mencionaré los materiales que se ocuparon para la realización del experimento. Pero antes les hablaré acerca de las precauciones que nosotros como estudiantes tomamos para tener un experimento exitoso y libre de accidentes. Manejamos con cuidado los reactivos, nunca se tomaron directamente. No mezclamos sustancias no indicadas, no jugamos con el material y al terminar siempre aplicamos las medidas de higiene general necesarias. Hubo un uso obligatorio de guantes, cubrebocas y bata. No aspiramos ni manipulamos directamente los vapores de la destilación y siempre se tuvo una buena ventilación dentro del laboratorio. Los materiales que se ocuparon se dividen en dos. Unos que se nos proporcionó del laboratorio y llevamos gasolina para complementar los materiales. Materiales. Dentro de los materiales requeridos para la práctica, la mayoría de ellos fueron proporcionados por el laboratorio y el maestro. Entre los materiales proporcionados al alumno encontramos un refrigerante recto, un matraz de destilación, 4 probetas de 50 mililitros, un termómetro de 300 grados, una canastilla eléctrica, 2 mangueras de hule, 2 tapones monograduados, un termostato, 2 pinzas de 3 dedos, 2 pinzas de nuez, 2 embudos de tallo largo, un anillo para soporte y, por último, 2 soportes universales. Los materiales que nosotros tuvimos que llevar fueron 20 mililitros de gasolina magna, 20 mililitros de gasolina premium, 20 mililitros de gasolina blanca y 20 mililitros de gasolina diésel. Tuvimos que llevar también una franela limpia y 1 litro de Fabuloso. ¿Qué se hizo en el laboratorio? Ahora hablaremos del procedimiento. Como ya hablamos acerca del petróleo, las características y la gasolina, queremos empezar a hablar de los pasos que usamos para la realización del experimento. Primero armamos el dispositivo de destilación. Nos fuimos basando en el instructivo de práctica que nos dio el maestro. Siempre tuvimos cuidado de no romper el material de vidrio. Paso 1. Recolección de materiales. Como anteriormente se dijo, la mayoría de materiales fueron proporcionados por el laboratorio. Los alumnos solo debían llevar un tipo de gasolina, ya sea magna, premium, blanca o diésel. El primer paso entonces fue recolectar los 4 diferentes tipos de gasolina para poder comenzar con la práctica. Paso 2. Armar el dispositivo. Lo primero que teníamos que hacer era colocar en las uniones de los materiales vaselina para evitar la dilatación. Fue un paso realmente sencillo. Después de eso, nos asustamos un poco porque las cosas que estábamos utilizando eran muy delicadas, pero todo salió muy bien. La entrada del agua del enfriamiento es por la parte inferior y la salida por la parte superior. Probamos el dispositivo antes de iniciar con la destilación. Paso 3. Identificar las gasolinas. Para este paso tuvimos que poner los 20 mililitros de cada tipo de gasolina en las probetas de 50 mililitros. Magna, blanca, premium, diésel. Paso 4. Mezcla de hidrocarburos. Una vez identificadas las gasolinas, lo siguiente era la mezcla de estos hidrocarburos. Para ello se utilizaron las 4 gasolinas, magna, premium, diésel y blanca. Cada una de ellas fue separada en una probeta llenada hasta los 20 mililitros. Con el dispositivo de destilación ya armado previamente y las gasolinas separadas en las probetas, lo único que faltaba era agregar estos hidrocarburos. Cada uno se fue agregando en el matraz de destilación con la ayuda de un embudo y con precaución de que no cayera en el refrigerante recto. Teníamos que medir las probetas de cantidades de los hidrocarburos indicados. Algo que notamos desde que comenzamos a medir las cantidades es que huelen diferentes, sin embargo todos tendrían que ser incoloros.
Nos comentaba el maestro que a algunas gasolinas se les pone colorante para lograr identificarlas más fácilmente. Paso 5. Inicio de la destilación. Para este entonces nosotros ya teníamos bien armado el dispositivo para destilar las gasolinas. Ya teníamos el termómetro para poder checar en qué temperatura iba a caer la primera gota. También teníamos preparados ciertos celulares para ver el tiempo en el que caían las mismas. También teníamos listas las cubetas o las bandejas para recolectar el agua que caía mientras se iniciaba con la destilación. Posteriormente empezamos a encender el dispositivo para que así pudiéramos dar inicio con la destilación de las gasolinas. Se colocó el matraz de destilación en la canastilla de calentamiento. Se abrió también el sistema de enfriamiento, encendimos el termostato y empezamos a tomar el tiempo inicial. Ahí está, perfecto. Ahí está la otra. Tiene que ser continuo. Abre. Ahí está. Tú dices. Ok. Reconécteme. En el momento que la compañía va a prender, empieza el sistema. Tenemos que recuperar 3 fracciones. Hay una que nunca se va a hacer destilar, porque destila a 600 grados. Si checaron el termómetro, nada más tiene que hacer. Entonces hay uno que va a quedar aquí y 3 en sus contenedores. La primera gotita es importante, ¿por qué? A esa gotita me va a decir a qué temperatura y a qué tiempo destiló. Empiecen a activar su cronómetro. Ya en este momento empieza a correr el tiempo. Y esta agua, 3 personas van a estar continuamente. La persona más importante, bueno, todos son importantes, pero la más relevante que es la primera gota es importante. Cuando cae la primera gota tiene que decir a qué tiempo y a qué temperatura. Y van a hacer su suposición, lo van a oler. Huele a diésel, pero es una suposición, porque lo que te va a decir exactamente es la temperatura. Tienen que separar 3 componentes y el último se queda ahí, me tienen que decir cuál es el orden. Eso va en su reporte y va a más. Ok, ya empieza a correr el tiempo, empiezan a utilizarlo y hay una persona que tiene que hablar de leer las lecturas. Ok, toma la evidencia. También se observaron las temperaturas de calentamiento y se realizó una tabla de temperatura. Muy rápido, cambias el vasito. La temperatura inicial es importante. ¿El agua te cerró? No, Es continua. Tener que dejarla abierta todo el experimento. Sí. También se van a regalar bandas. ¿Estás calentando? Entonces hay que ver el termómetro. Llegué a destilar alcohol, pero nunca gasolina. No, sí. Qué random. ¿20 qué? Yo cambio la manguera. ¿Qué hora? Al minuto 1. Ajá, digo 60. Y el texto. Pues, ¿cómo hacemos la destilación? Hay una sustancia que, bueno, ya les adelanté, eso lo tienen que justificar. Tómenle una foto en total y se toman la foto al final de grupo con su bata y la suben al Instagram. Sí, Ya lo paro. Se complica. No, ahorita la hora se va a empezar a destilar más rápido. Se observó a qué temperatura y en qué tiempo se destila el primer hidrocarburo. Se obtuvo solo el 50% del reactivo y se cambió la probeta hasta obtener las diferentes destilaciones. En el experimento que nosotros realizamos, los datos que obtuvimos fueron los siguientes. En la primera gota, con el minuto 9,12 segundos, se obtuvo una temperatura de 80 grados centígrados. En la segunda fase, con 11 minutos 41 segundos, una temperatura de 100 grados centígrados. Y la tercera fase, minuto 13 con 56 segundos, con 120 grados centígrados. La última gota fue de 20 minutos con 26 segundos. Paso 7. Resultados. Los resultados del experimento son los siguientes. Se obtuvieron 3 productos, es decir, 3 hidrocarburos destilados.
cada uno dependiendo de su punto de ebullición, los cuales fueron mencionados anteriormente. Los productos tenían un olor fuerte y eran incoloros, a comparación de su momento de entrada en el destilador, ya que cada uno de ellos tenía un color particular. Los 3 hidrocarburos destilados fueron puestos en probetas y pudimos observar que la cantidad de producto era menor a la de entrada. El cuarto hidrocarburo se quedó en el matraz de destilación, ya que su punto de ebullición era más alto que el de los demás. ¿Cuál fue la única gasolina que no se destiló? Al final de la elaboración del experimento nos pudimos dar cuenta que la única gasolina que no se destiló fue la gasolina diésel. El diésel o gasoil que deriva del petróleo se compone en un 75% por hidrocarburos saturados, isoparafinas y cicloparfinas. El resto son hidrocarburos aromáticos, alcalobencenos y naftalenos. Su fórmula química es C12H26. Incluye otros hidrocarburos con fórmulas entre C10H22 a C15H32, dependiendo de la pureza y finalidad del mismo. Algunas características de la gasolina diésel es que el color es blanquecino o verdoso, tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico y tiene un poder calorífico de 8.800 calorías por kilogramo. Es un aceite pesado y al igual que la gasolina sin plomo, su elaboración se basa en petróleo y otros hidrocarburos. A diferencia de la gasolina, el gasoil no se mezcla con etanol. Un aproximado del 86.1% de la composición del gasoil es carbono. Emite CO2 en una concentración similar o ligeramente más baja que lo hace la gasolina. Conclusión. Al seguir los pasos al pie de la letra, se logró concluir con un experimento exitoso. Gracias al apoyo de parte del docente, no sufrimos ningún accidente. Es importante seguir el instructivo y protocolos de seguridad. Nos gustó realizar el experimento y aprendimos datos interesantes acerca del tema. Por último tenemos los aprendizajes. Nos dio algo de experiencia acerca de cómo montar la base y manipular los materiales de laboratorio, así como mejorar nuestro trabajo en equipo. Nos adentramos más en conocer el petróleo y sus características, como también la importancia que tiene. Observamos los diferentes tipos de destilación en el petróleo y pudimos identificar, en algunos casos con el olor y color, los distintos tipos de gasolinas. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.